uno toma la presión arterial de un paciente que tiene coartación aórtica, vamos a tener hipertensión arterial en los miembros superiores y la presión arterial va a estar normal en los miembros inferiores. Entonces, hay esa diferencia de intensidad de los pulsos. Zona proximal va a estar con hipertensión. En este caso, los miembros superiores van a presentar hipertensión arterial. Y la zona y los segmentos distales van a estar con presión arterial normal, incluso disminuido. Entonces, esa es la diferencia de intensidad de los pulsos que provoca una coartación aórtica. En estos pacientes es fundamental, por lo tanto, hacer la medición de la presión arterial tanto en miembros superiores como en miembros inferiores. Bueno, esas son, digamos, las principales cardiopatías congénitas acianógenas. Hay muchos más, pero son las principales. Bueno, ahora entramos a las cardiopatías congénitas cianóticas. Vamos a ver unas dos, yo creo, unas dos simplemente. Y la principal de estas es, pues, la tetralogía de Fallot. Es una cardiopatía congénita cianógena. ¿Qué significa eso? Que va a producir cianosis en los pacientes. Consiste en una malformación cardíaca secundaria a una hipoplasia de la porción infundibular del septum interventricular. Aquí vamos a ver, aquí están todas las alteraciones de la tetralogía de Fallot. Tetralogía quiere decir tetra, 4, ¿verdad? Es decir, que existen 4 alteraciones congénitas, estructurales. Por eso es tetralogía de Fallot. 4 alteraciones. Entonces, mucho se pasa esto. Se indica que fundamentalmente es secundario. ¿Dónde está el cursor? A ver. Fundamentalmente se debe a un desarrollo, quiere decir, hipoplasia deficiente de la porción infundibular del tabique interventricular. Este es el tabique interventricular, están viendo ustedes, pero que aquí está incompleto, ¿verdad? El infundíbulo se encuentra más o menos en ese lugar. Entonces hay falta de desarrollo hipoplasia, a eso se llama hipoplasia. Entonces, principalmente se debe a eso. Pero, ¿cuáles son las alteraciones estructurales? Tetra, vamos a ver. Primero, estos pacientes tienen una comunicación interventricular, una CIB. Acá está la comunicación interventricular, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Ahí está la comunicación interventricular. La obstrucción al flujo de salida del ventrículo derecho. Este es el ventrículo derecho. Una obstrucción, dice, al flujo de salida. Acá está. Esto tiene que ser mucho más recto, si quieren el término. Esto también. Aquí hay un estrechamiento. Hay una, no es el término, pero diremos una pequeña estenosis subvalvular. Fíjense. Entonces, esto significa obstrucción al flujo de salida del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar. Entonces, esto debe ser como un tubo, ya, si quieren el término, pero no así. Hay una estrechez, fíjense, al tracto de salida del ventrículo derecho. Entonces, existe esta alteración. Son dos. La otra alteración, el cabalgamiento de la aorta sobre la comunicación interventricular. Esta es la comunicación interventricular y esta es la aorta. Fíjense, esta es la aorta. Aquí está la válvula aórtica. Ahí esa es la válvula aórtica. Esta es la aorta ascendente, el callado de la aorta y la aorta descendente, ¿verdad? Entonces, cabalgamiento dice. ¿Qué significa?
que la aorta está tanto al lado derecho como al lado izquierdo, encima de la comunicación interventricular. Por eso se dice cabalgamiento de la aorta sobre la comunicación interventricular. Están viendo que la aorta está tanto al lado izquierdo como al lado derecho. La aorta debe salir solamente del ventrículo izquierdo, eso conocen. Por eso la anatomía, ya les decía, es importante para ubicarse en estos casos. Bien. Y finalmente, la hipertrofia del ventrículo derecho. Este es el ventrículo derecho. La pared de este ventrículo derecho tiene que estar engrosado. Eso es hipertrofia del ventrículo derecho. Esta pared tiene que estar engrosada, gruesa, hipertrofiada. Como ven, entonces la tetralogía de Fallot tiene 4 alteraciones anatómicas, alteraciones estructurales, comunicación interventricular, obstrucción a la salida del flujo del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar, cabalgamiento de la aorta sobre la comunicación interventricular y la hipertrofia de las paredes del ventrículo derecho. Entonces, fíjense, es una cardiopatía compleja, ¿verdad? Compleja. Y eso ha sido secundario a la falta de desarrollo completo de la porción infundibular del tabique interventricular, es decir, el infundíbulo se encuentra en este sector, Entonces ha habido una hiperplasia o un desarrollo anómalo a ese nivel. Bien, entonces es la cardiopatía congénita cianótica más frecuente después del primer año de vida. Representa del 5 al 10% de todas las cardiopatías congénitas, de ese 1% que hemos hablado ayer, ¿verdad? La fisiopatología, es decir, el mecanismo, cómo se produce de la tetralogía de Fallot, depende exclusivamente de la severidad de la estenosis infundibular por medio de la comunicación interventricular, pues va a producirse la cianosis. Entonces, la sangre no oxigenada, aquí, como verán acá, del ventrículo derecho está en azul, la sangre no oxigenada, pasa pues directamente a las cavidades izquierdas, donde debería estar la sangre oxigenada. Si es una sangre no oxigenada, pues va a provocar la cianosis a través del paso de la sangre del ventrículo derecho hacia el ventrículo izquierdo. Por eso es el cortocircuito, en este caso, de derecha hacia la izquierda que va a provocar la cianosis. Bien. En cuanto se refiere a su etiología, es un defecto congénito que generalmente se presenta por anomalías cromosómicas, por eso es congénito. Pero también hay otras causas, como ya habíamos mencionado, el alcoholismo, los procesos infecciosos, los fármacos, como los anticonvulsivantes, por ejemplo, la hidantina, puede provocar cardiopatías congénitas. Incluso una nutrición deficiente durante la gestación, durante el embarazo, durante los 3 primeros meses que hemos mencionado. Y obviamente las causas desconocidas. Es decir, como se darán cuenta, la etiología es la misma que de la comunicación interventricular, que de la comunicación interauricular y también en este caso todos esos factores influyen para que se produzca la tetralogía de Fallot. El cuadro clínico. El factor hemodinámico más importante es la resistencia al flujo vascular pulmonar. La mayoría de los pacientes, la cianosis, se está refiriendo en este caso a la cianosis. En la mayoría de los pacientes
se ve a los 6 meses. Entonces, el signo en este caso, no el síntoma, el signo principal es la cianosis, que puede aparecer, como verán, a los 6 meses. Puede haber cianosis, como también puede haber palidez. Lógicamente, el paciente va a tener disnea y muchas veces, como es cianógena, hay una deficiente oxigenación a nivel cerebral, por lo tanto, ese paciente puede tener pérdidas de conocimiento. Bien, al examen físico, durante un tiempo el crecimiento puede ser normal. La cianosis persistente en estos pacientes, la cianosis continua, persistente, va a provocar los dedos en palillo de tambor. Por eso es que semiológicamente al hacer el examen hay que fijarse todo, ¿verdad? Hay que hacer la inspección de todo el cuerpo en realidad, y en estos casos hay que fijarse, hay que inspeccionar los dedos que se presentan en palillo de tambor o dedos también denominados hipocráticos, ¿verdad? Hipocrático. Estos pacientes con tetralogía de Fallot presentan con menor frecuencia cuadros de insuficiencia cardíaca congestiva. No presentan frecuentemente estos cuadros, como en las cardiopatías acianógenas, que presentan, hemos dicho, cardiopatías con frecuencia, insuficiencia cardíacas congestivas. En este caso, no presentan frecuentemente, a no ser que el paciente esté cursando concomitantemente con una anemia o que esté cursando también con un cuadro infeccioso, principalmente una endocarditis infecciosa. En esos casos, estos pacientes sí van a presentar rápidamente un cuadro de insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, encontrar insuficiencia cardíaca en pacientes con tetralogía de Fallot no es muy frecuente, como es frecuente en las cardiopatías congénitas acianógenas. ¿Qué otras cosas vamos a encontrar? El impulso del ventrículo derecho. A la inspección vamos a observar ese tórax que se va a levantar, ese es impulso, porque el ventrículo derecho también se encuentra hipertrófico, dilatado, con una circulación hiperdinámica. También vamos a encontrar a la palpación el frémito, ese frémito que ya saben que es el trill a la palpación, esa sensación de ronroneo a la palpación que vamos a hacer en tórax. Y también encontraremos soplos sistólico con un segundo ruido disminuido, generalmente a nivel de mesocardio. Mesocardio significa a nivel del tercer espacio intercostal. Entonces, como verán, existen signos importantes, principalmente la cianosis, dedos en palillo de tambor. No es frecuente encontrar una insuficiencia cardíaca congestiva. A la inspección vamos a encontrar movimientos impulsivos del tórax, porque el ventrículo derecho está agrandado y tiene un flujo hiperdinámico sanguíneo. A la palpación vamos a encontrar, repito, un frémito a la palpación de región precordial, del tórax anterior, y también encontraremos un soplo sistólico con un segundo ruido disminuido en mesocardio. Mesocardio es la zona del tercer espacio intercostal izquierdo. Bueno, los exámenes complementarios. Ya vamos a acabar. La radiografía de tórax. Recordarán cuando hemos avanzado el tema de la radiología cardiovascular, hemos visto unas imágenes igualitas que estas, ¿verdad?
que se llama corazón en bota o en zapato sueco, en zapato sueco. Fíjense, esta es una imagen típica, característica de una tetralogía de Fallot. Los chicos están hablando. Danza. Cómoda. A tu hermana la llaman. Bien, hemos esperado que bueno, atiendan la clase porque están en otra clase parece, ¿verdad? Entonces, la radiografía de tórax nos puede mostrar un corazón de tamaño normal, pero con ciertas características, como es el corazón en bota o el corazón en zapato sueco. Fíjense, eso es característico de la tetratología de Fallot. El flujo vascular pulmonar en estos casos está disminuido. Por eso no visualizan mucho la vasculatura pulmonar, el flujo. No hay en estos casos hiperflujo pulmonar, como en las anteriores o como en las otras cardiopatías congénitas acianógenas, donde sí vamos a tener un hiperflujo pulmonar. En este caso, en las cardiopatías congénitas cianógenas, generalmente casi no tenemos mucho hiperflujo pulmonar. Por eso no hay, repito otra vez, no se visualiza claramente la circulación o la vasculatura pulmonar. Entonces está disminuido el flujo sanguíneo pulmonar. El electrocardiograma. El eje eléctrico va a estar hacia la derecha, va a haber hipertrofia del ventrículo derecho, por eso es esos movimientos impulsivos, movimientos hiperdinámicos que vamos a encontrar a la inspección del tórax. ¿Por qué? Porque existe hipertrofia del ventrículo derecho. Hemos dicho cuando se encuentra hipertrofiado, dilatado el ventrículo derecho, la punta del corazón va a ser redondeado, ¿verdad? En este caso, fíjense. En cambio, cuando hay un crecimiento del ventrículo izquierdo, hemos dicho que la punta del corazón va a ir hacia abajo y hacia afuera. Entonces, esa es la diferencia. Además, vamos a tener el crecimiento auricular derecho. Ya saben ustedes también dónde se localiza la aurícula derecha. Entonces, el arco inferior del borde derecho va a estar prominente, como está acá. Fíjense. Entonces, esas son las, radiológicamente está prominente, pero electrocardiográficamente, ¿cómo tendríamos que ver? Crecimiento auricular derecho. La onda P tiene que estar prominente, grande, alta, amplia. Hemos dicho electrocardiográficamente que la onda P corresponde a las aurículas, ¿verdad? Entonces, electrocardiográficamente vamos a tener crecimiento, ondas Eres altas en B1 y en B2 y ondas P también altas en B1 y en B2, que significa el lado derecho en el electrocardiograma, ¿verdad? Bien, el ecocardiograma Doppler pues es el estudio fundamental, principal, aunque no tengamos una radiografía de tórax, aunque no tengamos un electrocardiograma, el ecocardiograma es pues el estudio más importante que nos va a dar todo, que nos va a hacer conocer de todas esas alteraciones estructurales que hemos mencionado. La tetralogía de Fallot, principalmente las 4 alteraciones congénitas que se va a presentar. Y en algunos pacientes que no nos dé claridad en cuanto se refiere al diagnóstico de las alteraciones estructurales, se recurre pues al cateterismo cardíaco o a la resonancia magnética. Solamente si es que el ecocardiograma Doppler no nos ha dado
buenos resultados. Entonces, los estudios más importantes van a ser pues el ecocardiograma, la radiografía de tórax y el electrocardiograma. Y en última instancia, cuando no nos dan buenos resultados, no estamos inseguros del diagnóstico, recurriremos al cateterismo cardíaco y a la resonancia magnética. El tratamiento hay que hacerlo también, un tratamiento farmacológico y un tratamiento también quirúrgico, fundamentalmente solamente de tipo correctivo. Tratamiento médico, bueno, estos pacientes cursan con anemia, entonces hay que darles un suplemento de hierro. Cursan con cuadros de procesos infecciosos respiratorios frecuentes, tienen fiebre, muchas veces deshidratación, hay que compensar a estos pacientes. En las crisis hipoxémicas que tienen, crisis de hipoxia, sobre todo a nivel cerebral, habrá que aplicarles oxígeno. Presentan taquicardia estos pacientes, hay que aplicarles principalmente el propanolol. Y estos pacientitos también están un tanto ansiosos, bastante irritables, y se puede aplicar también la morfina en estos pacientes. Y como tienen infecciones frecuentes, fundamentalmente respiratorias, se tiene que hacer la prevención del proceso, de la endocarditis infecciosa. Habrá que aplicar, por lo tanto, ustedes ya saben, la penicilina benzatínica de acuerdo al peso de estos pacientes. Finalmente, el tratamiento definitivo será el tratamiento quirúrgico. Simplemente hay un tratamiento paliativo y un tratamiento reparador. El tratamiento paliativo haciendo creando algunas fístulas aortopulmonares para derivar la sangre de tal manera que no se produzcan tanto esas crisis hipoxémicas. También hacer angioplastías en estos pacientes para poder, principalmente para poder dilatar esa obstrucción que existe entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar. Entonces, esos son tratamientos paliativos simplemente. Luego tendrán que hacer el tratamiento reparador, el cierre de la comunicación interventricular con parches, esa resección de esa parte obstructiva, una serie de procedimientos que puedan evitar que esos pacientes entren en una hipoxemia y evitar un poco que cursen con cianosis. Por lo tanto, son tratamientos de tipo reparador, pero que en el fondo no va a ser tratamientos de tipo curativo en realidad. Entonces, el pronóstico de estos pacientes es sombrío y pues estos pacientes finalmente no van a vivir mucho tiempo, ¿verdad? Bien, entonces, solamente para mencionar la otra cardiopatía congénita cianógena, es la transposición de los grandes vasos. ¿Qué significa eso? Que la arteria pulmonar va a nacer del ventrículo izquierdo y la aorta va a nacer del ventrículo derecho, es decir, al revés de lo que es normalmente. Por eso se dice transposición de grandes vasos. Simplemente eso como para, ya no lo vamos a ver eso, simplemente para que puedan comprender que hay muchas otras cardiopatías congénitas cianógenas. Solamente nos vamos a quedar con la tetralogía de Fallot. Bien, entonces hay muchas más cardiopatías congénitas, como hemos visto en la clasificación, pero eso es aparte un estudio patología por patología que se puede hacer, y eso es pues sumamente largo, ¿verdad? Entonces solamente nosotros hemos visto las principales y además en forma resumida.
Bien. Bueno, estamos a -5. Voy a llamar lista a algunos pacientes. Muchos alumnos piensan que llamo lista a todos, pero no es así. Simplemente yo llamo al azar, como les digo, para ver que estén en realidad todos, ¿verdad? Bien. Entonces, a ver, vamos a ver. Bejarano Martínez Manuel. Presente, doctor. Buen día. Buen día, buen día. A ver, Choque Tacuris Giovanna. Presente, doctor. Buen día. Choque Tacuris, perfecto. Condori Álvarez Ivette. Presente, doctor. Buen día. Choclio Mendoza Angélica. Presente, doctor. Buen día. Buen día, buen día. Araca Mamani. Melissa. Presente, doctor. Buen día. Buen día, buen día. Bautista Villafuerte. Soledad. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Condori Venegas Rossi. Condori Venegas Rossi. Repito, Condori Venegas Rossi. Hay algunos alumnos dicen, me ha llamado, pero no estaba, que mi celular, por eso vuelvo a repetir, no está, por ejemplo, Condori Venegas Rossi. Estrada Méndez, Cintia. Presente, doctor. Buenos días. Buen día, buen día. Flores Huanca, Cristian Rodrigo. Buenos días, doctor, presente. Perfecto. A ver, Gutiérrez Ugarte, Rodrigo. Gutiérrez Ugarte, Rodrigo. No está, por ejemplo. Bueno, Guanaco, Barrio Soledad. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Leitón Vázquez, Rodrigo. Presente, doctor. Buenos días. Buen día. Mamá Nicole, que Liliana. Mamá Presente, Nicole. doctor. Bueno. Martínez Oquendo, Mónica. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Oporto Rodríguez, Rodrigo. Doctor, buenos días, presente. Perfecto. Oporto Cardoso Manuel. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Quispe Vilacagua, Esdenca. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. A ver, otros. Rivera Larrazábal Armando. Presente, doctor. Buenos días. Buen día. Rosso Flores Mariela. Presente, doctor. Buenos días. Ya, presente. Sandoval Vázquez Marcel. Presente, doctor. Y bueno. Tola Julián Wilson. Tola Julián Wilson. Presente, doctor. Ventura Ibarra Seila. Presente, doctor. Vera Rebollo Ezequiel. Vera Rebollo Ezequiel. No está. Vilca Quispe Vladimir. Vilca Quispe. Villegas Careaga. Y finalmente Villafuerte Chumacero. Israel. Villafuerte Chumacero, Israel. Bien, entonces no llamo a todos en general, sino saltado o al azar para ver, porque todos tienen que estar en clase. Bien, entonces hemos finalizado esta parte.
Hay un tema todavía pendiente, no sé si podremos